envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Vamos a leer el capítulo 25 de Mateo, versículos 14 hasta el 30. Y los vamos a leer de manera alternativa. Dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer primeramente una oración juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por reunirnos delante de ti, para que podamos tener un tiempo de devoción, de entrega, de adoración plena en tu presencia. Hoy, gracias por darnos tu palabra. Que esta palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y nos ayude a estar preparados ante tu pronta venida. Enséñanos tú, Señor, lo que quieres decirnos a nuestro corazón. Bendice a cada uno de los que está presente en este lugar, que pueda recibir, que pueda escuchar tu voz hablándole a su corazón. Te damos gracias por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy. Es el versículo 23. Leamos a una voz. Ya su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hoy vamos a hablar sobre la parábola de los talentos. En nuestro último viaje en familia a Corea, tuvimos la oportunidad de visitar algunas iglesias y compartir nuestros testimonios y reportes de la obra en Argentina. En una ocasión participamos en un culto de jóvenes, donde mi esposa y yo hablamos de nuestra historia matrimonial. Cómo vivíamos antes de casarnos, cómo llegamos a conocernos y nuestra visión al formar un hogar. Al finalizar el servicio, el pastor propuso una ronda de preguntas y respuestas. Que los hermanos nos preguntasen libremente todo tipo de inquietudes. Francamente, siendo un culto de jóvenes solteros, yo esperaba que las preguntas se orientasen a la vida matrimonial cristiana. De eso habíamos hablado en nuestros testimonios.
Sin embargo, me sentí un poco sorprendido y al mismo tiempo confundido al escuchar la primera pregunta de uno de los participantes. Él me preguntó si en las calles de Argentina se veían muchos monumentos de Messi. La gente suele fascinarse y hasta fanatizarse con personas destacadas o celebridades como Messi. Por llevar una camiseta con el nombre de este jugador, durante nuestro viaje, en el avión y cuando hacíamos escalas, las personas no paraban de saludar a nuestro hijo Israel. Hasta en África, donde había carteles con la imagen de Messi. Las personas aplauden y admiran a los talentosos. Pero por su parte, Dios no hace lo mismo. Dios no hace esto. Porque toda cualidad o mérito que el hombre pueda poseer proviene de Él y le pertenece a Él. Así que el Señor no se inclina hacia los talentosos. En cambio, reconoce y recompensa a los que son siervos buenos y fieles ante Él, a quienes se esfuerzan por agradarle, a quienes viven por su gloria. La verdad es que no importa cuántos ni cuáles talentos, dones, habilidades o virtudes hayamos recibido. Dios nos da lo justo a cada uno. Y esto no es para nosotros mismos, sino para que lo invirtamos en extender su reino, el reino de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la aprobación que nosotros perseguimos? ¿La de los hombres o la de Dios? ¿Queremos ser reconocidos como talentosos o como siervos buenos y fieles del Señor? Por más que nadie nos conozca, ni nos dedique monumentos, ni se ponga una camiseta con nuestro nombre, si creemos en Él y le servimos con fidelidad, nuestro Salvador Jesús nos dará una gloriosa recompensa en su venida. Por haber sido siervos fieles, nos dará entrada al gozo eterno. Que allí esté nuestro deseo y nuestra meta. Sea esta nuestra esperanza, sea esta nuestra vocación. ¿Amén? ¿Amén? Jesús les advirtió a sus discípulos que debían estar despiertos y velar ante las señales que anticipan su venida. Para ilustrar esta enseñanza, como habíamos visto en la última vez, Jesús les compartió la parábola de las 10 vírgenes. Con ella los exhortó a guardar las reservas espirituales necesarias para que la llegada del esposo no los tomase por sorpresa. Pero esta no es la única forma en que Jesús espera o desea que sus seguidores lo aguarden. Además de la preparación interior, el Señor nos hace ver que Él espera que haya frutos espirituales exteriores en nosotros. Aquel que ansía el regreso de su Salvador manifiesta su fe, manifiesta su esperanza interior en hechos externos concretos. Por eso Jesús añadió una nueva parábola, la parábola de los talentos. Él declaró: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Un hombre acaudalado debía emprender un extenso viaje. Tal vez necesitaba dirigirse a realizar nuevos negocios. Quizás tenía que visitar a alguien o quería tomarse un tiempo para descansar. Lo cierto es que este hombre debía ausentarse y no podía dejar sus negocios estancados. No podía dejar sus negocios paralizados. Por eso llamó a sus siervos y con enorme confianza les encargó sus bienes. Claramente su deseo era que ellos administraran eficientemente lo que les confiaba. Su actitud revelaba bondad, revelaba cordialidad, revelaba familiaridad con ellos. ¿Quién podría encargarle su fortuna a alguien de quien desconfía o duda? Este hombre, con total desprendimiento, dejó sus preciados bienes en manos de sus servidores en quienes confiaba.
¿Y cómo los distribuyó? Jesús explicó que a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Un talento era una unidad monetaria equivalente a 6.000 denarios. Dado que un denario es el pago diario, era el pago diario que recibía un jornalero, un obrero tenía que trabajar unos 20 años sin parar y sin gastar nada para ahorrar un talento. Así que si calculamos conforme a esta medida, uno de los siervos recibió lo que valían 100 años de trabajo, otros 40 y otros 20. Jesús no precisó cuál era el motivo por el que se les daba estas sumas. Aún así era realmente obvio que ellos debían negociar con ese dinero, entre tanto que su Señor estaba lejos. El relato nos permite descubrir asimismo la admirable sabiduría de aquel hombre, porque Él le dio a cada uno conforme a su capacidad. Esto nos deja ver que Él los conocía bien sus capacidades, conocía bien sus limitaciones. Así que al asignarles un monto determinado, no solo manifestó su bondad, no solo mostró su bondad hacia ellos, sino también su cercanía. Les dio lo que cada uno podría administrar y dejó que lo hicieran a su parecer y a su libertad. Aún así, todo el capital asignado seguía siendo suyo. No les estaba regalando sus bienes, sino que se los estaba encargando. ¿Qué hicieron entonces estos 3 servidores con lo que recibieron? Jesús expresó que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. De los 3 siervos, 2 de ellos duplicaron lo que se les encomendó. Fueron fieles y responsables a su labor. Como siervos, reconocieron que su razón de ser era trabajar para su señor. Pero hubo uno que en vez de invertir lo que se le confió, decidió esconderlo. Por lo tanto, no trabajó, sino que se mantuvo ocioso todo el tiempo que su amo estuvo ausente. A diferencia de sus compañeros, fue infiel e irresponsable. Se aprovechó de la confianza de su amo y usó la libertad que se le dio para sí mismo. Contrario a los otros 2, que querían honrar a su Señor. En esta parábola es claro que aquel hombre que otorgó sus bienes a sus siervos y se fue lejos, representa al Señor. Conforme a su inmensa bondad, Él también nos ha asignado a nosotros una gran bendición, equipándonos con los recursos necesarios para que trabajemos por su reino en su ausencia física. No existe creyente alguno que no haya recibido algo del Señor para que trabaje con ello. Pero a cada uno nos ha dado según su sabiduría. Así como el hombre acaudalado le dio a cada siervo conforme a su capacidad, el Señor nos equipa de maneras distintas. Pablo afirma que debido a su amor, Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros dones diferentes. Y así como dones diferentes, nos ha dado habilidades, talentos, virtudes diferentes. ¿Es Dios injusto si Él le da más a uno que a otro? ¿Es Dios injusto si Él le confía más a uno que a otro? Por supuesto que no. Ninguno de los siervos se quejó por lo que recibió de su amo, porque se les asignó algo conforme a su capacidad y porque sabían que los talentos no les pertenecían. Por lo tanto, su Señor, el verdadero dueño, podía hacer con ellos lo que bien le pareciese.
De todos modos, recibir 1, 2 o 5 talentos exhibía en todos los casos el profundo amor, la gran bondad y la inmensa sabiduría del amo que les confiaba sus posesiones. También el Señor nos confía lo que es suyo para que nos mantengamos trabajando por su reino, no para nosotros, sino para su gloria. Porque el servicio fiel y responsable es una característica ineludible en aquel que fue salvado. Pero el que no reconoce la bondad, el amor y la sabiduría del Señor se mantiene ocioso cuando no debería estarlo. Un cristiano que no evidencia en lo concreto la fe que afirma tener en su interior muestra su desinterés en agradar a su Señor. Muestra indiferencia ante el pronto regreso de su amo. Muestra que no reconoce que todo lo que tiene no es suyo propio, sino que le pertenece a su Señor, incluso su misma vida. Aún así, tal como sucedió con el que cavó en la tierra y escondió su talento, el ocioso no perjudica en lo más mínimo a la riqueza de su Señor. Pero el resultado de su vida estéril reflejará que no supo sacarle provecho a aquello que recibió. ¡Qué triste! No supo sacarle provecho a aquello que recibió. Que no supo vivir para bendecir a los demás. Que desperdició su única vida por despreciar la confianza y el amor de su Señor. Pablo nos asegura que cada uno de nosotros cumple una función particular. Somos bendecidos a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Por eso Pedro nos exhorta diciéndonos: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuántos talentos recibiste? 5, 2, 1. ¿Cuánto se te confió? La cantidad no importa. Tener más no te hace mejor que los otros, ni tener menos te hace inferior o peor. Porque en definitiva, estos recursos no son tuyos. Tendrás que regresárselos al que te los confió cuando Él vuelva. Pero tampoco tener menos talentos te hace menos responsable que el que tiene más. Debemos ser diligentes con lo que se nos otorgó. ¿Te hubiera gustado tener otros talentos, otros dones, otras virtudes? No vale la pena compararnos y estancarnos en la envidia, alimentando la envidia y la autocompasión. Dios, en su sabiduría incuestionable, te bendijo con lo que tenés. Él nos da conforme a su sabiduría y bondad. Él nos conoce y nos da lo mejor. Lo importante es que seamos fieles y responsables y no ociosos y negligentes. Que seamos capaces de reconocer el amor, la bondad y la sabiduría de nuestro Dios. Ese amor, esa bondad, esa sabiduría de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Que usemos cada recurso recibido para la gloria de nuestro Señor. ¿Sos consciente de cuánto te amó Dios al concederte lo que es suyo? ¿Sos consciente de su amor, de cuán bondadoso es Él, de cuánto te conoce tu Señor? Él volverá pronto. Estemos atentos a trabajar con lo que es suyo, entre tanto que Él viene. Amén. Una vez que su amo les asignara sus bienes, 2 siervos, como vimos, pusieron manos a la obra apenas él partió. Pero otro fue perezoso, sin considerar que su Señor algún día volvería. Jesús continuó su parábola diciendo: después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos
y arregló cuentas con ellos. Luego de un extenso periodo, aquel hombre que parecía haber desaparecido para siempre del mapa, finalmente regresó. Y junto con su venida, llegó también el momento en que sus siervos tendrían que presentarse ante él para rendir cuentas. Seguramente los dos siervos responsables se alegraron mucho al verlo, pero al otro se le vino la noche. Dos siervos habían perseverado en su labor con admirable fidelidad, a pesar de que el tiempo transcurría y su señor no se hacía presente. La incertidumbre podría haberles ganado, pero siguieron adelante con la esperanza de que su señor cumpliría lo que les había dicho. Él volvería a ellos. Así que, cuando lo vieron de nuevo, con gran alegría, le expusieron los resultados de su trabajo en su ausencia. El primero le dijo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Del mismo modo, el segundo siervo se acercó y exclamó: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Ambos habían duplicado la suma que su señor les había confiado. Uno ganó 5 y el otro 2 talentos. Pero, ¿acaso el Señor reconoció más al que obtuvo una ganancia mayor? De ninguna manera. Los dos recibieron exactamente el mismo reconocimiento, porque aquel amo no medía el resultado según las cantidades obtenidas. Él observaba el corazón de sus siervos, que habían dado su máximo esfuerzo para agradarle con lo que tenían. Dieron su máximo esfuerzo para agradarle con lo que tenían. Por eso, usando las mismas palabras, aquel hombre le dijo a uno y después al otro: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El amo los premió por haberse comportado como buenos siervos y por haberse mantenido fieles a su compromiso. Fueron honrados por su servicio, fueron enaltecidos por su servicio, no solo mientras su amo estaba presente, sino también en su ausencia. Por esto recibieron una maravillosa recompensa. En un principio, su amo les había dado una gran suma para que negociasen, pero ahora él les afirma que esto era poco comparado con todo lo que él poseía e iba a entregarles. Así que por haber sido fieles en lo poco, obtendrían el reconocimiento de encargarse de mucho más. Pero fundamentalmente, el mayor galardón que obtendrían sería el privilegio de entrar en el gozo de su Señor. Entrar en comunión con su Señor y disfrutar con Él la felicidad de su compañía. Esta era una consideración mucho mayor que la que jamás habrían podido imaginar. Entrar en el gozo de su Señor. Era una bendición que no merecían, porque en realidad, simplemente habían hecho lo que debían hacer. En realidad, y simplemente habían hecho lo que debían hacer. De todos modos, su amo quiso premiarlos inmensamente. Después de este glorioso momento, llegó entonces el turno del tercer siervo. Aquel que no había hecho nada con lo que recibió. Aproximándose a su señor, éste le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual
tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este siervo, además de perezoso, fue un atrevido, un insolente. ¿Cómo podría hablarle de esa manera a su amo para justificar su ociosidad? En sus palabras se observa que él no conocía en lo más mínimo a su señor. Primero lo calificó de un hombre duro, un hombre carente de amor. Todo lo contrario a lo que le había demostrado al confiarle sus bienes. Pero además, el siervo infiel acusó a su señor de cosechar donde no había sembrado y de recoger lo que no esparció. Lo acusó de ser un explotador, abusador y ladrón. Yo sé cómo sos. Te gusta vivir de los demás y te quedás con lo que no es tuyo. Con estas palabras, el siervo quedó expuesto en su orgullo y soberbia, en su arrogancia. En realidad no se consideraba un siervo de su señor. No se consideraba un siervo de su señor. Para colmo, este hombre negligente responsabilizó a su amo. Ese siervo negligente responsabilizó a su amo como causante de su improductividad. Porque dado que su señor era tan cruel y aprovechador, afirmó que tuvo miedo. Tuvo miedo de perder lo que recibió. Así que prefirió no hacer absolutamente nada. Encima, con sobrada soberbia le dijo: aquí tienes lo que es tuyo. Mira, no perdí nada. Hasta da la sensación de que pretendía que el amo le diera las gracias. Pero ¿qué fue lo que le dijo su señor? ¿Aplaudió su comportamiento? ¿Entendió su forma de proceder? Claro que no. Sin rodeos, le dijo con gran severidad: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Este servidor infiel se hizo merecedor de la más fuerte reprensión. A diferencia de sus compañeros que fueron reconocidos como buenos y fieles, este fue señalado como malo y negligente, malvado e irresponsable. Si en verdad tenía un tan bajo concepto de su amo, al menos tendría que haber hecho algo con el talento que recibió. Podría haberlo puesto en el banco para que diese intereses. Pero aquel siervo no había hecho nada. Ante esto el Señor hizo notorio que el problema de su inacción no era su temor, sino su indiferencia y su pereza. Su problema era no saberse un siervo, porque un siervo debe servir a su Señor. Pero este hombre no se consideraba un siervo. Su problema era su evidente falta de amor a su Señor. Finalmente, el hombre le ordenó a sus otros servidores: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El amo ordenó despojar al siervo negligente. Además, hizo que se le asignase su talento al que poseía 10, uno que había demostrado ser un administrador responsable. Luego, hizo expulsar de su presencia al siervo improductivo, que fue excluido de la bendición de estar junto al que fue su señor. Esto debió haber sido muy impactante para ese siervo. Tal vez creyó que nunca perdería su lugar. Pero el amo no podía admitir una comunión con quien no se comprometiera a vivir genuinamente como su siervo. Porque no bastaba tan solo con contar con el título de siervo,
sino que también debía vivir como tal. Hay un refrán que dice que no solo hay que serlo, también hay que parecerlo. Lo mismo puede aplicarse en nosotros, los hijos de Dios, en nuestro carácter como siervos. No solo debemos reconocernos como siervos, sino también practicarlo. Servir y obedecer a nuestro Señor Jesús. Esto debe ser así no solo cuando nos sentimos observados, sino también cuando nadie nos ve. Pablo señaló: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Si los siervos de este mundo deben ser responsables ante sus amos terrenales, ¿cuánto más nosotros, siendo siervos del Dios Altísimo? Pedro nos dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Jesús nos presenta una fuerte advertencia. Los siervos que no se mantienen activos por el reino de Dios serán echados fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Que este no sea nuestro destino. A imagen de Jesús, el siervo fiel que lo dio todo para salvarnos, seamos también nosotros fieles, que usan todo su ser para dar gloria a su Señor, sabiéndonos amados y bendecidos por amor a nuestro Salvador, manifestando en lo concreto nuestra esperanza. Amén. Acá el siervo nos parecemos más a los responsables o al negligente. Quienes aguardamos la venida de Jesús, no solo debemos prepararnos interiormente guardando reservas espirituales, también debemos abundar en frutos exteriores de obras que honren a nuestro Señor. Nuestro Dios anhela que seamos fieles a la labor de extender su reino. Si nos esforzamos por agradarle, viviendo como siervos responsables, recibiremos una gloriosa recompensa. Por haber sido fieles en lo poco, el Señor nos otorgará privilegios mayores. Pero sobre todo, compartiremos una comunión eterna con Él en los cielos. Entraremos en el gozo de nuestro Señor. Sin embargo, los que se conformen con haber sido llamados a ser siervos, pero que no vivan como tales, terminarán por ser expulsados de su presencia. No basta con llevar el título de siervos. También debemos vivir como tales, esperando el regreso de nuestro Salvador. Si en verdad hemos recibido la salvación del Señor, si en verdad asumimos nuestra identidad como sus siervos, trabajemos con fidelidad para su gloria, aunque nuestro amo no esté físicamente presente y se tarde en venir. Él ciertamente volverá. A su regreso nos pedirá cuentas de nuestras obras. Habrá para nosotros recompensa o reprensión. Habrá para nosotros comunión o expulsión. ¿Sentirás gozo o se te vendrá la noche? El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Tanto nos amó nuestro Señor que nos confió lo que es suyo. No nos conformemos con lo que ya hemos hecho. Sigamos adelante. Jesús nos promete: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Estemos preparados. Pablo nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por habernos bendecido grandemente al llamarnos a ser tus siervos. Hoy, Señor, entendemos tu gran amor, un poquito más de tu gran amor, de tu bondad y de tu sabiduría hacia nosotros. Porque sin nosotros merecernos, tú nos confiaste lo que es tuyo para que trabajemos en la extensión de tu reino. Señor, no queremos ser siervos negligentes, sino siervos responsables, para que cuando tú vengas, tú sientas gozo también de nuestro trabajo y nosotros podamos alegrarnos contigo, presentándote lo que hemos podido obtener para tu gloria, sabiéndonos también muy bendecidos por ser invitados a una recompensa que es eterna. Señor, queremos caminar con esperanza y mostrar que esta esperanza es real con nuestra vida visible, con nuestra vida exterior y real. Bendícenos, Señor, danos tu fortaleza, llénanos con tu Espíritu Santo, para que todo lo que nosotros hagamos sea siempre por tu gloria y en vistas a esa gloriosa promesa que nos has hecho. Un día volverás y estaremos contigo, entraremos a tu gozo y viviremos allí para siempre. Te damos gracias por todo, pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Envíame a mí y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.